Estamos hablando, o hemos comenzado a hablar, ¿para qué vino Jesús? Hemos hecho la primera predicación el domingo pasado, la segunda hemos mirado ayer, y ayer hemos tocado dos tópicos, dos puntos principales. ¿Para qué vino Jesús? Ya estamos llevando 4 en total. La primera que hemos mirado, vino para salvarnos. Se lo dice a Zaqueo en su casa, porque él vino para salvar lo que se había perdido. Y luego la segunda cosa, él vino para dar vida y vida en abundancia. Y ahí hemos hecho la diferencia entre la vida y la abundancia. Todo lo que nos convertimos tenemos vida, pero el asunto es si tenemos la vida en abundancia. Y hemos mirado un texto, ayer lo hemos mirado, hemos agregado algún tópico más, el de Filipenses: no estéis afanosos, no estéis preocupados, sino que la paz de Dios nos guarde. Eso es vivir en abundancia, tener la vida en abundancia, no preocuparse, no desesperarse, no enojarse, no gritar, no, tener paz. Y esa vida en abundancia la precisamos cada día, no el domingo a la mañana, la necesitamos el lunes, el martes, en todas las horas. Y la tercera razón por la que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. Vino para deshacer. Y hemos dicho que esa palabra deshacer es anular su actividad, impedirla. Ya no tiene más poder, no tiene más autoridad. Si realmente creemos y lo ponemos en práctica. Aunque muchas veces le damos más crédito al diablo que al mismo Dios. Pero debemos acreditar que Él vino, y una de las cosas por las que vino es deshacer, desactivar. Y la cuarta cosa, la que hemos mirado también anoche, es que Él vino a buscar a los enfermos, no a los sanos, a los enfermos. Él vino a buscarnos a nosotros y vino a salvarnos. Pero yo quiero en esta mañana reafirmar una de las razones por la que vino. Creo que va a llevarnos 2 reuniones más para terminar este tema, porque si yo realmente creo o entiendo, más que creer, entiendo para qué vino, entiendo para qué yo estoy. Si yo llego a entender para qué Cristo vino, lo comprendo claramente, entonces llego a comprender para qué yo estoy, para qué yo existo, para qué soy salvo. Pero en esta mañana yo quiero compartir con ustedes Primera de Pedro. Gracias. Primera de Pedro. En el capítulo 1, de Primera de Pedro, en el versículo 1 hasta el versículo 5, vamos a leer. Y quiero que en esta observación, yo les anticipé algo el domingo pasado, le di un pequeño toque rápido. Pero yo quiero que observemos el privilegio que Dios nos concede a nosotros. Si dentro de esta carta hay 2 palabras que se repiten, dentro de esta carta hay 2 palabras que se repiten. Y cuando usted va a leer esta carta, tengan en cuenta estas 2 palabras. Las 2 palabras es crisis y fe. Con todos sus sinónimos, Y esos sinónimos, cuando estoy hablando de crisis, usted va a encontrar la palabra prueba. Totalmente, o por ejemplo, padecer. Todo esto involucra dentro del término crisis. Padecer, sufrimiento. Me acompaña rápidamente para que observemos uno de los tópicos, uno de los temas principales que Pedro va a abordar antes de leer estos primeros 5 versículos. En el capítulo 1, versículo 6 dice: tengáis que ser afligidos, esta es la crisis, en diversas
Pruebas. Versículo 11, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos. Todo esto es la crisis. La crisis. Observemos en el capítulo 2, versículo 19, dice, sufre molestia, padecimiento, injustamente, sufre, ¿qué? Molestia, padecimientos. Capítulo 3, versículo 13, padecéis. Versículo 17, padezcáis. Versículo 18, padeció. 4:1, puesto que Cristo ha padecido. 4:12, prueba. 4:13, padecimiento. 4:15, padezca. 4:16, padece. 4:19, padecen. Noten cantidad de veces que aparece el término padecer. Y esta es la crisis. 5:1, padecimiento. 5:10, haya padecido. Mire la cantidad de veces que va a mostrar la crisis. Pero por el otro lado, Él va a mostrar la crisis. O sea, Él va a mostrar la crisis de Cristo y la crisis de los salvos. Entonces Él está escribiendo a los salvos. Ustedes están sufriendo, pero hubo alguien antes que sufrió antes de ustedes y es Cristo. Y por eso les dice ahí en esta carta, dice, ustedes tienen que armarse o mentalizarse que Cristo padeció y como cristiano debemos padecer. Y entonces la contraposición, ¿cuál es? La fe. Todo esto es el sufrimiento, pero la contraposición es la fe. La fe. Entonces vamos a leer los primeros 5 versículos. Yo entiendo que este primer capítulo, si logro comprender la inmensidad de este capítulo 1, va a ser muy bien comprendido los otros capítulos. ¿Por qué? Porque Pedro va a tratar de colocar a la iglesia en el lugar que le corresponde. Yo tengo que tener esta convicción, y vamos a mirar varias convicciones. Y si yo tengo esa convicción, todo lo otro, lo que viene, no importa. Es pasajero. Veámoslo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer, para ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo y de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante, aquí está la palabra clave en contraposición, la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Amén. Yo no sé si usted observó en la medida que yo he leído el texto, la palabra para. Vamos a observar para.
Y esta palabra, recuerden que yo lo he explicado varias veces, esa palabra es muy importante cuando aparece, aunque para usted esto no signifique nada, pero el para es el objetivo, es a dónde nos lleva. Y entonces, en el versículo 2 aparece el primer para. Dice que elegido según la presencia de Dios para santificación, presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿A dónde me lleva? ¿Para dónde me lleva? Para obedecer. Es el objetivo. El para es la meta. Para. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿A dónde me lleva? Para una esperanza viva. Versículo 4, para una herencia, y ahí da las características de la herencia. Muy bien, que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué soy guardado? Para alcanzar salvación. Para alcanzar salvación. Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, ¿cuántos paras hay? 4. No. En nuestra versión no hay 4. En nuestra Reina Valera 60 no hay 4. Hay 5. En el versículo 2, en el versículo 3, en el versículo 4 y 2 en el versículo 5. 5 paras, 5 propósitos, 5 gloriosos propósitos. ¡Qué privilegio! Entonces, si yo llego a entender esto, de que la salvación me da el privilegio, y ese privilegio me lleva ¿para qué? ¿Para qué? Entonces voy a entender los otros capítulos. Pero yo tengo que entenderlo, no solo de la óptica de la gnosis. La gnosis es la información que llega aquí, la información que me da. Y en la segunda carta Pedro va a mencionar la palabra gnosis muchas veces. Pero él va a conjugar el gnosis con la práctica. Y él va a conjugar el conocimiento con la práctica, y él le va a agregar una preposición a la gnosis. Y él va a agregarle esa palabra o esa preposición tan interesante, donde él lo coloca de una manera práctica. Una manera muy, muy práctica, y tanto aparece en el capítulo 1 como en el capítulo 3, en segunda de Pedro. No lo busque porque no lo voy a leer, pero sí el apóstol Pedro está agregando epignosis. El epi es aquello que fue revelado a nosotros y lo practicamos. Fue revelado y lo practicamos. Ahora, una cosa es el conocimiento y otra es la práctica. Y ahí está la diferencia. Tener el gnosis, conocimiento, o tener el epignosis, el conocimiento revelado para la práctica. Ahí está la diferencia. Y Pedro la va a hacer en la segunda carta. Es llegar al epignosis. Es llegar al conocimiento, y ese conocimiento está dentro de mí y lo practico. Por ejemplo, a mí me dice la Biblia y me exhorta mucho más que cualquier otra exhortación: amaos los unos a los otros. Amaos uno a los otros. Eso es la exhortación. Amaos uno a los otros. Jesús dijo que debemos amarnos. Y el apóstol Pedro, Pablo, amaos uno a los otros. Es lo que más me exhorta. Y si no practico esto, entonces yo no tengo el epignosis. Yo tengo el gnosis. Sé que hay que hacerlo, pero no lo hago. Entonces no tengo el epignosis. No tengo la revelación de mi espíritu y no lo practico. Ahí está la gran diferencia. Pero vamos a ir al texto y vamos a mirar los privilegios que yo tengo como cristiano, como hijo de Dios. Dice en el versículo 2, elegidos. El primer privilegio, soy un elegido.
Ahora la pregunta, ¿por qué tú eres elegido? A ver, ¿quién me sabe responder? ¿Por qué tú eres un elegido? Con base bíblica. Sí, pero ¿por qué me eligió? Por ejemplo, ¿por qué lo eligió a Israel Dios? No por ser mejor, sino por ser el peor. Porque es el más insignificante, por eso Dios lo eligió. ¿Por qué Dios te eligió a ti? Oiga, vamos a ir a 1 Corintios, ahí te va a mostrar por qué Dios te eligió. No porque eres bueno, no porque eres mejor, sino porque eres lo peor. Y Dios elige a lo peor, y por eso estamos acá, porque somos los peores. Si algún día te quieres enorgullecer, acuérdate, tú eres elegido porque eres peor. Capítulo de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26, dice, pues mirad, y si dice mirad, quédate quieto y mirad. Hermanos, vuestra vocación que sois mucho, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, muchos nobles. Y acá me va a decir por qué yo estoy elegido. Porque soy... ¿Qué eres tú? No quiere decirlo, ¿no? Eres un necio. Somos necios del mundo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿A quién escogió? A los necios del mundo. Por eso tú estás aquí. Porque eres lo necio del mundo. ¿Y qué más? Para avergonzar. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿A quién escogió? Lo necio, lo débil. ¿Y qué más? ¿Te creías que eras algo? Oiga, vamos a ver si eres algo. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Mire cuántas veces dice escogió. Pero ¿a quién? ¿A quién escogió? A lo necio, a lo débil, al vil. A este Dios escogió. A este Dios escogió. Entonces Dios lo eligió. No tú lo elegiste, Dios te eligió. Dios colocó tus ojos sobre ti. Por eso Juan, o sea, el Señor Jesús lo dice, pero Juan lo escribe. En la última noche, cuando está con sus discípulos, Él les recuerda, yo los elegí a ustedes y no ustedes a mí. Entonces, ¿qué yo soy? Un elegido de Dios. ¿Por qué? Porque no tengo nada. Y no sirve nada de lo que yo pueda tener. Dios en su gran misericordia me eligió. ¿Pero por qué me eligió? Y acá viene una palabra tremendamente interesante. Dice, según la anticipada inteligencia de Dios. La anticipada. Yo puedo decir humanamente la anticipada. Para Dios no hay ni tiempo, no hay pasado ni futuro. Según la anticipada ciencia de Dios. Entonces quiere decir que Dios me eligió no cuando te convertiste. Dios te eligió según la anticipada ciencia. ¿Y cuándo está la anticipada ciencia de Dios? Te voy a decir, la anticipada ciencia de Dios es antes de crear la tierra. Ahora, esto yo no puedo explicarlo humanamente, pero lo acepto por la fe. Porque esto no es una capacidad intelectual. 1 más 1 es 2. Esto es matemática. Pero con Dios no hay matemática muchas veces. Con Dios hay cosas espirituales incomprensibles que se entienden por la fe. En Apocalipsis, Jesús es mencionado como el Cordero de Dios, 28 veces. Y en una de esas 28 veces, cuando Jesús es mencionado como el Cordero,
Dice, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cómo lo explica usted esto? Que fue inmolado, murió antes de la fundación del mundo. Quiere decir que en el proyecto de Dios ya Dios tenía provisto la salvación en Cristo. Ya el Cordero estaba sacrificado, pero ¿cuándo se hizo realidad? Cuando Él vino. Así Dios trabaja, así Dios actúa. Entonces esto es la presciencia de Dios. La presciencia de Dios. Entonces el primer privilegio que tengo de ser elegido. Pero el segundo privilegio, yo voy a dejarles algunos nada más, voy a dejarles 3 nada más y luego ya oramos. Dice en el mismo versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. En santificación. Entonces, según la anticipada inteligencia de Dios, me eligió y ejecutó. Oiga esto, me elige y ejecuta su obra para santificarme. Ahora la pregunta es, ¿qué significa la palabra santificación? Porque a muchos les gusta predicar sobre la santificación, pero en la totalidad de la santificación no la practica. Hablan mucho de santidad, pero no practican la santidad. Normalmente, nosotros le damos el primer concepto de la palabra santificación y los otros 2 conceptos lo dejamos de lado. La palabra santificación tiene 3 prácticas. La práctica número 1, santificación quiere decir separado. Separado. ¿De quién me separo? De la vida del pecado, de la práctica del pecado. No me separo del mundo, sigo viviendo en el mundo, pero me separo de la práctica del pecado. Me separo de ese sistema. Y muchas veces usted va a encontrar, tanto Pedro como Pablo, el que más va a usar es Pablo, donde dice en otro tiempo. Ahora ya no. Por ejemplo, en 1 Pedro 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo, no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 2:10, otro tiempo. ¿Y cuándo se separa ese otro tiempo y este tiempo? ¿Cuándo se hace esa línea de separación? Cuando nos convertimos. Ahí se hace. Entonces de aquí para atrás era otro tiempo. De aquí para adelante es el nuevo tiempo. Bien, esto lo sabemos todo. Pero no es toda la santidad. El segundo aspecto de la santidad, el segundo significado de la palabra santidad, es recibir, impregnar la imagen de aquel que me separó. Recibir la imagen de aquel que me separó. Y les doy un ejemplo bíblico. El ejemplo bíblico es Moisés. Moisés, cuando sube a la presencia de Dios, él se separa del pueblo, separación, primer significado de la santidad. Y cuando está con Dios durante 40 días, ¿cómo aparece su rostro? Ahí está, eso es santidad. Aparece su rostro, la gloria de Dios. Entonces Él está emanando, está transmitiendo, está dando la imagen de aquel que lo separó. Pregunta, ¿qué imagen tú das? ¿Qué imagen ve la gente de ti? ¿Qué imagen ve la sociedad? ¿Qué imagen ve?
Eso es santidad, reflejar la imagen de Dios. Y cuando tú no necesitas predicar, la manera que trata, la manera que habla, la manera que haces los negocios, la manera que cobra, todo, eso refleja la imagen de Dios. Ahí está reflejando la imagen de Dios. Si realmente eres santo o no eres santo. Ese es el segundo significado. Cuando se impregna en mí, no simplemente me separo, sí, separarme, me separo, y estoy separado, y ahora, bueno, ahora está separado, ahora recibí la imagen, empezá a reflejar Cristo, empezá a impregnarte de Cristo. ¿Y cuál es el tercer significado de la palabra santidad? El tercer significado es servir a aquel que te separó. Por eso cuando Moisés desciende, él desciende con las tablas, él desciende con el proyecto y lleva a cabo el proyecto. Y sirve a Dios. Sirve. Realmente está totalmente rendido para servir al Señor. Esto es santidad. Eso es verdaderamente la santidad de Dios, servir a Dios. Y esto usted lo puede ver, pero abundantemente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento lo marca, pero muy contundentemente. Muy contundentemente. Por eso Dios le manda a Moisés que santifícalo, conságralo a Aarón y a sus hijos. Entonces cuando lo consagra, ¿para qué lo consagra? Para servir. ¿Y para qué yo soy santo? Para servir. Eso es santidad. Entonces Dios me eligió según su capacidad, su inteligencia, pero también Dios me santificó para que yo verdaderamente sea un santo en mi manera de vivir y en mi manera de actuar. Quiero cerrar este tópico con dos cosas. Y acá está, no sé si llamarle secreto, no podemos llamarlo secreto, no es un secreto, pero el tema principal. Y el tema principal es, ¿quién yo soy? ¿Y qué practico? ¿Quién yo soy? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Y qué es lo que yo practico? Y esas dos cosas deben combinar. Lo que digo con lo que practico. Lo que hablo con lo que vivo. Practicar y vivir. Vivir y practicar. Esto es la vida cristiana. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Y lo que Dios quiere, que yo practique la comunión con Él, que yo tenga vida de oración, vida de comunión, etcétera, etcétera, para luego practicarlo, vivirlo. Esto es la vida cristiana. No es solamente, como ya lo hemos dicho, consumir, sino dar. Yo recibo y yo doy. Yo recibo y yo doy. Entonces yo recibo de Dios, pero también doy de Dios. Y esto es hacerlo aquí, pero mayormente hacerlo afuera. Esto es verdaderamente la santificación. Y la tercera cosa, la encontramos allí en el versículo 2, elegido según la presciencia de Dios, en santificación del Espíritu. Entonces, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo elegirme. Yo no puedo separarme, lo hace el Espíritu. Pero ¿para qué lo hace el Espíritu? Obedecer. Entonces, Dios en su gran misericordia me elige para obedecer. La obediencia. No solo la obediencia intelectual, sino la obediencia práctica. Y hay muchas cosas para hablar en la obediencia práctica. La obediencia práctica. En aquellas cosas muy pequeñas y simples, que llamamos las pequeñas pero las grandes cosas, como tener comunión con mi hermano. Pequeña pero gran cosa. Comunión con mi hermano. Tratar a mi hermano como hermano. A mi hermano. Aquellas pequeñas y grandes cosas. Pero no solamente en la comunión,
sino en el compromiso que yo tengo con Dios. ¿Y cuál es ese compromiso? Obedecer. Y quiero cerrar con este pensamiento. Yo tengo que mirar esta carta, tengo que mirarla como un todo. Usted tiene que estudiar la Biblia como un todo. No puede leer un versículo aislado sin mirar el todo. Usted tiene que mirar el capítulo o la carta completa. Entonces, cuando yo miro la carta completa, ¿a quién le está escribiendo Pedro? A los expatriados. ¿Y quiénes son los expatriados? Los que habían perdido todo. Los que tenían que escapar por su vida. Y entonces Pedro le está dando una palabra de exhortación y le dice: hermanos, escúchenme por favor, préstenme atención. Ustedes fueron elegidos según la presencia de Dios anticipadamente. Así que ustedes tienen un privilegio muy maravilloso que tienen de ser elegidos. Y no solamente elegidos, sino que santificado por el Espíritu Santo. Y después de ser santificado, ¿para qué? Para un propósito. Ahora, entienda esta carta, entienda lo que está diciendo Pedro. Pedro le dice: ustedes fueron elegidos, ustedes son elegidos para un propósito. ¿No me está entendiendo? Le está diciendo: ustedes están pasando por pruebas, ustedes perdieron todo, pero el propósito de Dios sigue vigente. Dios los quiere usar a ustedes. Están desesperados, están en persecución, pero Dios lo quiere usar. Dios quiere usar sus vidas igualmente. Así que, hermano, todas las luchas que ustedes tengan no son impedimento para que sirvan a Dios. Y por eso en el capítulo 4, en el versículo 10, Él le va a decir que cada uno debe ministrar según el don de Dios. ¿Pero cómo? Sí, ministren. ¿Cómo tengo que ministrar? Sí, pero no aguanto más, estoy con problemas, tengo lucha. No, ministre, siga ministrando como buen mayordomo de Dios. Usted es un mayordomo y tiene que rendir cuenta de lo que Dios le dio. Dios te dio un don y va a decir: pero Señor, ¿qué pasó acá entre el 2020 hasta el 21? ¿Qué hubo? ¿Unas vacaciones? ¿Qué pasó? Que no estaba sirviendo. ¿Qué pasó ahí? Tú eres mayordomo y me tienes que rendir cuenta de todos los años de tu vida, de todos los años. ¿Qué hiciste con tu don? ¿Qué hiciste con tu talento? ¿Qué hiciste con el llamado? Oiga, ¿quién de nosotros está pasando alguna prueba como esta iglesia, como estos cristianos? Que perdió todo, tuvo que abandonar todo. ¿Nadie? Y si a esto Pedro le dice: sigan sirviendo a Dios, sigan sirviendo, ustedes tienen don, ustedes tienen un ministerio, denle para adelante. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Gracias, Señor. ¿Cuánto más nosotros? Entonces se da cuenta de lo que es estudiarle el todo. Eso es el todo, mirar el todo de una carta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A quién le escribe y qué le exhorta? Usted va a encontrar más de 40 exhortaciones. Y déjenme anticiparles que dentro de esas 40 exhortaciones, aquí nomás cerquita del capítulo 1, lo he leído, pero lo vamos a mirar más adelante. Hermano, Él le dice: ustedes tienen una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Sabe lo que le está diciendo Pedro? ¿Ustedes qué perdieron? ¿Perdieron terreno? Sí. ¿Perdieron casa? Sí. Pero ustedes tienen en el cielo una herencia que es mucho mejor. Es incorruptible, es inmarcesible y está reservada en el cielo. Lo que ustedes perdieron acá no se compara con lo que ustedes tienen en el cielo. Entonces, sigan adelante sirviendo a Dios. Sigan y sigan.